El sábado 16 de abril, precisamente el día en que el Partido Comunista de Cuba, el partido que oprime y reprime al pueblo cubano, comenzaba su 7º congreso, la Unión Patriótica de Cuba movilizó a 1 millar de personas de la provincia de Santiago de Cuba a una excursión por la zona de Baconao, en la provincia de Santiago de Cuba. Entre adultos y niños, un poco más de 1 millar de personas. Reunir personas en Cuba, una organización independiente, una organización opositora, resulta bien difícil. El régimen castrista cuenta con órganos represivos que tienen como principal misión reprimir, impedir cualquier encuentro, cualquier reunión, cualquier manifestación independiente, cualquier encuentro, cualquier reunión de activistas que se oponen al régimen de partido único. De ahí la importancia que tiene que hayamos logrado en medio de todas las maniobras de estos cuerpos represivos esa movilización hacia el área de Baconao, hacia el área del Parque de la Prehistoria, del Valle de la Prehistoria, también el acuario de Baconao y la playa de Casonal. La dictadura hizo, repito, todo cuanto pudo, empleó, usó sus infames métodos para impedir la movilización. Por ejemplo, en Palmarito de Cauto citaron a un camionero que ya habíamos contratado para que nos trasladase unas 70 personas en su camión desde Palmarito de Cauto hacia el lugar que habíamos escogido para que nuestros niños pasasen un rato agradable, se divirtiesen de manera sana, y le propusieron darle 1.000 pesos y llenarle el tanque del vehículo de combustible diésel, para que fingiese una rotura a mitad de camino y dejase abandonado, varado a nuestros activistas, colaboradores y simpatizantes y a sus niños pequeños. Las dictaduras actúan de manera tan infame que no pensaron en lo más mínimo en que a dicha excursión asistirían, participarían personas incluso de avanzada edad y niños pequeños. Ellos, en su afán de impedir la concentración de miembros, colaboradores, simpatizantes de la Unión Patriótica de Cuba, son capaces, y así trataron de hacerlo, de cualquier infamia. El régimen evita siempre las concentraciones de opositores y simpatizantes de la oposición porque precisamente saben que el día en que no repriman, el día en que no frustren con su represión este tipo de movilizaciones, este tipo de reuniones, este tipo de manifestaciones pacíficas, entonces el régimen se vendría abajo de inmediato. Estos regímenes se sostienen sobre todo por el terror, por el miedo que infunden con sus sanciones represivas, con la prisión, con tortura, con detenciones arbitrarias generalmente violentas, golpizas de todo tipo, con la asfixia económica a sus oponentes, con acoso y hostigamiento en todo momento, en todo lugar. Saben que cuando no hagan esto, pierden el control. Por eso ya hace 4 años venimos en esta lucha constante, la UNPACU, buscando movilizar crecientes números de ciudadanos y la dictadura empeñada en frustrar, en impedir esas movilizaciones. Anteriormente hemos movilizado más de 500 personas, hemos movilizado más de 300 personas, más de 200, nuevamente más de 400 personas a diferentes lugares públicos. Y esto le ha preocupado muchísimo a la dictadura y han aumentado, han incrementado la represión contra nuestros activistas, sobre todo durante estas movilizaciones de centenares de personas. Ayer
mientras más de 1000 personas estábamos moviéndonos hacia el área de Baconao, otros activistas de la Unión Patriótica de Cuba estaban siendo detenidos en la capital, en Holguín y en otras provincias del país. En San Luis, la policía política detuvo a 2 camioneros con sus camiones para que no llevasen a más de 120 personas que la UNPACU llevaría desde este municipio santiaguero hacia la excursión de la que venimos hablando. Allí se dio durante más de una hora un fuerte enfrentamiento entre nuestros activistas, sus colaboradores y hasta sus niños con los cuerpos represivos. Hubo un momento en que un activista reunió a los niños frente a la carpeta en el lobby de la policía de San Luis y le preguntó a los niños: ¿qué quieren los niños? ¿A dónde iban los niños? Y los niños respondieron todos a una voz: a la playa. Los niños comenzaron allí a reclamar que querían ir para la playa y la policía política tuvo que ceder y devolver el dinero que era para el pago de los camiones que querían robarnos, y luego pudieron nuestros activistas conseguir otro camión. No pudieron montar a todas las personas que querían viajar con nosotros, pero sí a casi 2/3, y pudieron incorporarse ya de manera un poco tardía a la excursión que estaba desarrollándose en la zona de Baconao, Casonal, Valle de la Prehistoria. Ayer el régimen, repito, comenzaba su 7º congreso, el 7º congreso del Partido Comunista de Cuba, partido único, y su primer secretario, su principal jefe, volvía con que no van a permitir el pluripartidismo en Cuba ni que habrán privatizaciones en Cuba. Es decir, Raúl Castro, su partido comunista, el partido opresor, el partido responsable de la destrucción económica, de la destrucción material, pero también moral y espiritual de nuestra nación, se mantiene en su posición de que quieren seguir siendo los dueños de Cuba y que no van a respetar para nada los derechos civiles y políticos que permiten a las personas formar partidos políticos y participar de procesos electorales con entera libertad, en igualdad de condiciones con cuantos partidos políticos el pueblo quiera darse. Se mantienen en su posición de negar a los cubanos todos sus derechos y libertades en materia económica. Y todos sabemos que sin libertades civiles y políticas y sin derechos económicos, sociales y culturales no puede haber progreso para ningún pueblo, no puede haber dignidad para ninguna nación. Es decir, el régimen se empecina en mantener su control arbitrario, su control total sobre la nación y seguir explotando al pueblo cubano, manteniendo al pueblo cubano sin derechos y en la más profunda miseria. Mientras ellos hacen eso, mientras ellos inauguraban su 7º congreso de su partido único, nosotros estábamos dándole alegría a nuestros niños en medio también de la movilización de la fuerza represiva. Chocábamos constantemente con policías, agentes de la policía política, tropas especiales que habían sido movilizadas para seguirnos, para estar siempre en los lugares donde nosotros estuviésemos, tratando de intimidar a nuestros invitados, tratando de intimidar a nuestros activistas y sobre todo listos para reprimir en caso en que nuestra excursión terminase, como siempre temen las dictaduras, en algún tipo de manifestación política. Temían grandemente que aquellos 13 camiones llenos de personas fuesen hacia algún lugar público en algún momento y terminase aquello en una fuerte manifestación. Ni siquiera analizaron, ni siquiera tuvieron en cuenta que nosotros, cuando invitamos niños o cuando llevamos niños a actividades infantiles, no usamos a los niños en cuestiones políticas, como sí ha hecho durante toda su existencia el régimen dictatorial de los hermanos Castro, que ha usado a niños, ha usado a ancianos, ha usado al pueblo, ha usado al trabajador, ha usado a los estudiantes, ha usado a los campesinos, ha usado a todo el mundo a cambio de sus migajas para que aparezcan o aparenten estar a favor de la dictadura. Como dijera Václav Havel, estas dictaduras saben
que el pueblo en el fondo no les quiere, pero no le importa que no le quieran. Les interesa sobre todo que las personas, por temor, finjan o por algún tipo de conveniencia o aparente conveniencia, finjan como que están con ellos, como que están con la tiranía, con la dictadura. La UNPACU vuelve a romper récord en esto de movilizar a actividades públicas a opositores, colaboradores y simpatizantes. Los récords anteriores lo habíamos tenido siempre, lo hemos tenido siempre en la provincia de Santiago de Cuba con las movilizaciones que ya mencioné de 500, 400, 300, 200, incluso en cuanto al número de detenciones. Generalmente cuando movilizamos a nuestros activistas a reclamar libertad, respeto a los derechos humanos, liberación de los presos políticos, que lo hacemos generalmente todas las semanas, tenemos siempre más de 100, 200 y hemos tenido hasta 300 detenciones, principalmente en las provincias orientales, pero también en el centro y occidente del país. Hicieron todo cuanto pudieron para impedir la movilización, la policía parando los camiones, pidiendo documentos constantemente, retrasando algunos camiones para que los camiones no pudiesen marchar juntos, amenazando, intimidando, y no pudieron impedir esta movilización que tenía como principal objetivo, repito, darle alegría a nuestros niños cuando ya estaba terminando su semana de receso escolar. La Unión Patriótica de Cuba tiene pueblo, porque es pueblo que lucha por su libertad, por sus derechos y su bienestar. Y si el régimen dictatorial de los hermanos Castro no reprime, en cuestión de días, la UNPACU organiza a miles de personas. Si el régimen dictatorial se decide a participar en elecciones libres y plurales, sin duda, la Unión Patriótica de Cuba, en todos los pueblos, en las ciudades, en el campo, donde hace 1, 2, 3, 4 años tenemos presencia, derrotaría fácilmente a cualquier candidato de la dictadura, a cualquier militante del Partido Único que en estos momentos está en Congreso que nada representa para el pueblo cubano y que solo sirve a los fines, a los intereses de la familia Castro. El partido debía llamarse el Partido de la Familia Castro. El Congreso debía ser el 7º Congreso de la Familia Castro. Todo el que participa de dicho Congreso, todo el que pertenece a dicho partido, está en función de los caprichos de la dictadura de los hermanos Castro, de los que han venido enriqueciéndose y dándole vida de millonarios a sus hijos a costa del sudor, de las privaciones, de las necesidades, de las carencias, de la falta de derechos y libertades en que vive el pueblo cubano. Por el pueblo cubano lucha la UNPACU, porque UNPACU es pueblo que lucha por su libertad y por su bienestar.